Bueno, hoy sí. Bueno, hoy voy a tener la oportunidad de nuevo de regresar aquí al podium para hacer la presentación en pediatría renal. Ya hablamos en la primera parte del congreso por la mañana, trasplante hepático en pediatría, y ahora es parte renal. Los mismos problemas que existen en pediatría, en trasplante hepático, existen en pediatría en trasplante renal, con un poquito de diferencia, porque todos tenemos un hígado y tenemos dos riñones, ¿verdad? En realidad, si nosotros quisiéramos deshacernos de toda la lista de espera y trasplantar a todos los pacientes, hay más que suficientes riñones, incluyendo los que están acá, para donar, para poder trasplantar a los pacientes que lo necesiten. Bueno, voy a de nuevo hablar en referencia a los mismos problemas que tienen los pacientes de pediatría en trasplante hepático. Casi son los mismos, con la única diferencia que esta vez en esta charla voy a hablar del rechazo. Vamos de nuevo a hablar del organ donation, consideraciones quirúrgicas que necesitamos tener para hacer los trasplantes renales, y luego vamos a hablar un poquito del rechazo en trasplante renal. Puse esta foto porque el año pasado esto hizo noticia en todo el país y en todo el mundo. Este fue el primer paciente que se hizo un trasplante de lo que le llamamos xenotransplantation, de otra especie a un humano que fue genetically engineered. Si ustedes recuerdan, tal vez muchos de ustedes no se recuerdan, pero los que han estado en cirugía por muchos años, yo tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Bailey, que fue el cirujano que hizo el trasplante en pediatría de corazón de un chimpancé a un baby. And that patient was, I believe, Baby Faye. Desafortunadamente, Dr. Bailey passed away, but he was one of the pioneers in xenotransplantation. Este paciente tuvo el trasplante, la cirugía fue perfectamente, y luego pues se fue a su casa y desafortunadamente falleció a los dos meses, no necesariamente de trasplante renal, sino de otras condiciones relacionadas con la enfermedad renal. Y es bueno leer la manera en que él reaccionó y por qué reaccionó y por qué hizo lo que hizo, ser el primer humano en recibir un trasplante de un cerdo genetically engineered. I saw it not only as the way to help me, but a way to provide hope for the thousands of people who need a transplant to survive. So he wasn't just thinking about himself, he was also thinking about the other people who need transplant. Okay. Ya hablamos de los pacientes que existen para hacer un trasplante. Son los donantes, ya hablamos de los donantes que existen para hacer un trasplante. Son los donantes de muerte cerebral, los donantes de paro cardíaco. La segunda parte son los donantes vivos, que pueden ser completamente dirigidos. Por ejemplo, yo tengo un pariente o un primo, un hermano, o un familiar o un amigo que yo quiero donar el riñón. Ese donante va directamente a ese paciente. Y también hay programas que pueden hacer lo que le llamamos el donation pair exchange. So they swap kidneys between the two couples. Y la última forma de donar, que probablemente estamos en una década o tal vez 2 décadas para ver si se logran hacer cerdos o órganos para trasplantarlos en humanos. ¿Quién debería de donar? Bueno, hay criterios. Anyone can. Cualquier persona que quiera donar puede donar si está incentivada a donar. Como digo, si en realidad quisiéramos deshacernos de la lista de espera de trasplante de riñón, se haría en un momento
La población de los Estados Unidos es de millones, 300,000 millones y algo. ¿Okay? Y la lista de trasplantes de espera para un riñón es de 107, como de 97. Pero cuando estamos evaluando a un donante vivo para donar un riñón, tenemos criterios. Uno es que no tenga una precondición que le va a causar un daño renal. La otra es que tengan una función de un GFR que sea de 80. Adicionalmente, esos pacientes, cuando van a tener la operación, la aseguranza del recipiente cubre todos los gastos del paciente. Y se hace un screening, es un equipo completo para para evaluar al donante vivo. Es un equipo completo que tiene también al mismo tiempo lo que le llamamos Living Donor Advocate. Esa es una persona que es una coordinadora que se encarga y se trata de asegurarse que el paciente va a tener, que se va a evaluar correctamente, y si hay algo sospechoso de que alguien lo está empujando para que vaya a donar, pues ese paciente, ese donante no va a ser admitido y no se va a aprobar por el comité. Ahora voy a hablar del donante vivo. Este es un estudio que se hizo hace unos años. Es un estudio longitudinal. Eso quiere decir que van evaluando a los pacientes a través del tiempo y van midiendo unas variables. En este caso, la variable es cuántos estaban donando cada año, cuántos pacientes, quiero decir, cuántos donantes vivos estaban donando cada año. Okay, y esta la otra variable es por el tipo de donante que estaba. Usualmente son parientes, usualmente son amigos o alguien que es altruístico que va a donar. Esas son las variables. En el diagrama que está acá, la línea azul son los donantes que están donando, que son parientes, que son los padres que están donando a sus hijos. A través de los años, si ustedes ven la línea, ha bajado de 40 a casi 20. Quiere decir que ese tipo de personas, sus padres que estaban donando anteriormente, han dejado de donar. Esto ha impactado mucho a los pacientes, especialmente a los pacientes pediátricos, que esa era la mayor, the more source of organ donation for the kids. Y el resto de los otros donantes casi ha estado al mismo nivel. ¿A qué se debe esto? Uno se pone a pensar cuál es la razón por qué los padres han dejado de donar. En los Estados Unidos ha habido una epidemia, la epidemia de la obesidad. Hay más pacientes ahora, casi el 40%, de un 40-50% de la población tiene obesity. Y esa es una contraindicación para ser un donante vivo. La otra es que han acumulado problemas médicos, la diabetes, la hipertensión, y con eso viene también lo que le llamamos el BMI. El BMI ha incrementado, eso también contribuye a que estos donantes ya no puedan calificar para ser donantes de riñones. La otra cosa que es una barrera que existe, además de los problemas médicos, es que el 50% de las familias nada más tienen un padre, y en ese caso sería la madre. Entonces, si ustedes se ponen a pensar que en la casa nada más un padre que tiene que cuidar a los hijos, que tiene que ir a trabajar, que tiene que llevarlos a la escuela, eso no va a ser posible. Y si no tiene ayuda, no va a pasar nada. Esas son las barreras que existen en estos momentos para que los padres tienen para donar a sus hijos o a otros familiares un donante renal. La otra forma de tener un donante vivo es a través de un programa que se llama Paired Donation Exchange, a través de una registración called the National Kidney Registry, que es algo privado. No es fundado por el gobierno, sino que es privado, pero trabaja en coordinación con las organizaciones que manejan a los donantes
y que se encargan de colectar toda la información para reproducir reportes anuales de los donantes y de los recipientes en todos los aspectos. So, a través de la ventaja de este programa es que si yo quiero donar a alguien y el primer screen que hacen es el screen del tipo de sangre, si no somos compatibles con el tipo de sangre, entonces esa persona puede donar a un banco de riñones, donde después más adelante podemos sacar un riñón de ese banco para dárselo al paciente que él o ella quería donar. So, ese es el sistema que existe y a través de ese sistema se ha incrementado la donación de living donors, que el año pasado ellos reportaron que habían sido hasta 10,000 y luego el año pasado, 10,000 en total desde que el programa comenzó y luego 1,744 en el 2024. No todos los programas de trasplante renal tienen este programa, son pocos los que tienen este programa. Y otra de las ventajas de este programa es que, pues cuando hacen el HLA testing de los of the HLA, they test for 6 antigens, que son A, B, en DR. So, a través de ese programa, cuando la oferta viene, el cirujano que está de guardia puede decidir si es zero mismatch. Eso quiere decir que los antígenos son idénticos, que solo pasa cuando cuando hay ¿cómo se dice? Twins. Cuando son gemelos, que son idénticos, entonces ese se llama el zero mismatch con el HLA typing. Entonces uno puede decidir si es 3, si es 4, si es 5, si es 6. Y sabemos que entre el mejor matching que haya, los resultados son mejor a largo plazo en el trasplante renal. Y luego, eso también, se hizo un estudio que está contribuyendo a la donación para trasplantes renales en pediatría. Y eso fue el mismo año que se hizo, fueron 258 donantes para recipientes pediátricos. Ahora, a veces se dan casos que hay familiares que tienen amigos o que hay familias que tienen hijos que están enfermos, pero que todavía están en diálisis y que no se pueden poner en la lista de espera para un trasplante. Esa persona quiere donar. Puede donar adelante, in advance. Y después les reciben un voucher cuando ya la persona que ya iba a donar ya está antes de entrar a la diálisis o ya está en la diálisis, pues podemos sacar un riñón de ese banco y entregarles y hacerle trasplantes. Los mejores resultados se obtienen cuando hay un trasplante antes de la diálisis. Ya cuando los pacientes entran a la diálisis, los resultados son un poquito inferiores. Entonces, a veces los donantes inventan excusas que no tenemos un matching, que mi hijo todavía no está en la diálisis. Estamos tratando de quebrar todas las barreras para que ellos puedan conseguir, puedan continuar con esa idea de donar y para reducir el número de pacientes que están en la lista de espera para recibir un trasplante. Otro programa que tenemos o que existe y que se implementó por 2 razones. La primera razón fue que el grupo B, el grupo de tipo de sangre B, tiene la más larga tiempo de espera en la lista de trasplante. Casi son 6 años. Si yo soy tipo B, probablemente voy a esperar 6, y estoy en la diálisis, probablemente voy a esperar 6 años para ser trasplantado. Sigue el grupo O, después el grupo AB, y el que se trasplanta más rápido es el grupo A. Entonces, las organizaciones, la comunidad de trasplantes se organizó y dijo, no, tenemos que hacer algo para ver si podemos trasplantar a estos pacientes, porque si no, estos pacientes se van a morir en la lista de espera. Y luego, la otra razón es que estaba
Cuando evaluaron a los pacientes que eran tipo B, resultaron que habían unos riesgos, y especialmente el tipo de raza, los afroamericanos, que estaban siendo, ¿cómo se dice? Que estaban esperando más, that they were waiting longer also as well. The African American recipients were waiting longer on the wait list for transplant. And so they felt that by doing this kind of transplant across blood types, hacer trasplantes across de tipos de sangre, pudiéramos trasplantar a estos pacientes más rápidos con tipo de sangre B. Y la razón es porque este programa se llama A2B o A2B, porque el grupo A2 es menos inmunológico, o sea que tiene menos chance de rechazo si se trasplanta a diferentes tipos de tipo de sangre, especialmente al tipo B. A través de eso, el paciente tiene que también, cuando se está evaluando y cuando se le va a poner en la lista, tiene que consentir, tiene que dar el permiso por si un donante que es A2 aparece y aparecen en la lista de esperas que él lo va a recibir. Y hay criterios, y los criterios para eso es que tenemos que chequear lo que se llaman titers, el nivel de antígenos que hay en la sangre, y usualmente es una dilución de 1 a 8, que es aceptable. Hay otros que son más stringent, son más conservadores, quieren una dilución de 1 a 4, y los que en realidad no son muy agresivos, una de 1 a 16. Esos son los criterios para listar a alguien que puede recibir un trasplante de tipo A, con tipo de sangre B. Ahora, cuando uno está de guardia y está recibiendo ofertas para hacer un trasplante renal, se sale una lista de espera con todos los nombres de los pacientes. Uno sabe a qué nivel está el paciente. Ese es un sistema que ya ha existido por muchos años. Y luego uno va, evalúa al donante y dice, este donante es bueno para mi paciente, este donante no es bueno para mi paciente. ¿Cuáles son las razones? Hay unos códigos que existen, y uno tiene que apretar el botón y decir, este donante no lo voy a aceptar porque es de edad avanzada. Este donante no lo voy a aceptar porque el tipo de muerte que tuvo fue donación por paro cardíaco. Este donante tiene historia de diabetes, este donante tiene historia de hipertensión, este donante ha tenido sexo entre los últimos 30 meses con el mismo sexo, o ha usado drogas. Esos donantes en términos generales se llaman donantes que tienen un poquito más de riesgo. Y entonces los programas tienen, ¿no?, a hacerse un poquito atrás y decir, no, esto no lo voy a tener, no lo voy a aceptar para mi recipiente, pero no todos esos órganos o donantes son buenos, pero hay una cierta cantidad de donantes que se pueden utilizar para adquirir los órganos y ser trasplantables. Por eso, en esa parte, el cirujano, los programas de trasplante tienen un tipo de presión, porque los the metrics que existen para evaluar a los programas, una de ellas es el transplant rate. ¿Qué tan rápido estás haciendo qué tan rápido estás trasplantando a tus pacientes en la lista de espera? El otro término que utilizan es cuántos pacientes te están muriendo en la lista de espera. Y el último es cuántos pacientes que has trasplantado viven un año, ¿no? Y más adelante van a haber otros other metrics that they're going to require us to meet. Hay un poco de presión, pero en realidad los programas que son agresivos, los programas que tienen mucha experiencia, los programas que tienen cirujanos que tienen mucha experiencia
haciendo cualquier tipo de trasplante. Son los programas que al final van a salir adelante. Van a salir adelante. Ahora, por ejemplo, hay otro tipo de donantes que tienen hepatitis C. La hepatitis C hace unos años no era curable. Ahora casi 100% de esos pacientes se puede hacer un trasplante de un donante que tiene hepatitis C y luego se le da el tratamiento después del trasplante y la hepatitis C desaparece. Ahora voy a hablar un poquito del donante porque es muy importante saber que el donante no tiene nada que ganar cuando está donando un riñón. Es algo electivo, algo de bueno que ellos quieren hacer. Cuando viene un donante a la clínica y nos dice yo quiero donar, hay que explicarles, hay que educarles. Igualmente se tiene que educar a la comunidad para decirles que este tipo de donante, un donante vivo, que la cirugía que ellos van a llevar es segura, que hay un riesgo, pero el riesgo es muy mínimo. Y entonces, también hay que decirles que hemos estado haciendo esto desde 1954, cuando el primer trasplante que fue successful fue entre dos gemelos, okay? Richard and Ron. Ron donated to his brother. His brother was on dialysis and almost dying. So él donó su riñón. El paciente, eso fue en 1954, cuando no había mucha tecnología, cuando no sabíamos nada de inmunosupresión, cuando no sabíamos mucho de inmunosupresión. Y el trasplante fue un suceso. Desafortunadamente, Richard falleció, pero antes de eso tuvo familia, falleció 8 años después. Si él hubiera estado en esta época donde tenemos toda la tecnología, todas las medicinas para combatir el rechazo, él hubiera tenido una vida más larga. Ahora, el donante, su hermano, que era Ronald, ¿no? Él sobrevivió hasta los 79 años y falleció en el 2010. Él no murió porque tenía una falla renal, él murió de otras condiciones y la edad también. Ahora, esa es parte del proceso que los donantes llevan, ¿no? Que se les tiene que educar, se les tiene que reafirmar y en cualquier instante, además de eso, ellos tienen un Living Donor Advocate, una persona que va a ser advocar por ellos. Y por eso también es muy importante educar al resto de la comunidad para que sepan que la donación renal es segura. Cuando los pacientes se evalúan y se han aprobado por el comité, viene la decisión, tenemos que tomar la decisión de qué riñón se va a recuperar, to recover, ¿no? El derecho, el izquierdo, usualmente es la anatomía, usualmente es el tamaño, la función del riñón, cuántas arterias tiene. Y en general, la mayoría de veces, la mayoría de trasplantes, programas de trasplante también, escogen el lado izquierdo porque es un poquito más fácil. Recuérdense que anatómicamente el riñón derecho, la vena renal es un poquito más corta y es más difícil de lastimar cuando se está haciendo la cirugía. Muchos de los programas no hacen donantes renales recovery surgeons for recovery of the right kidney for that reason. Yo creo que ya minimal invasive surgery, laparoscopic o robotic, se va a quedar. Ya no se hacen operaciones para to recover the kidney open. Okay? Creo que la última vez que que vi esa operación fue ahí por 2203, algo ahí por el estilo. Y luego, la recuperación es más rápida. Ellos llegan el día de la operación por la mañana, la operación es de 3 horas, se admiten al hospital. Hay unos programas que están haciendo la cirugía y los mandan a la casa el mismo día. Y luego ellos llegan, se hacen las visitas, si están hospedados cerca del hospital, hacen las visitas al hotel o a la familia. Es completamente un programa, ¿no?
En términos de cómo los cirujanos pueden ser innovativos para poder aceptar esos órganos cuando vienen las ofertas, por ejemplo, en nuestro programa aceptamos órganos que los reportan que están dañados, que tienen una arteria cortada, que tienen mucha atherosclerotic disease, que tienen que el uréter está dañado, que la vena está dañada, que tiene microthrombi in the kidney. Todo eso son ofertas que en nuestro programa tenemos. La experiencia de nuestro programa es más de 100 años y ponemos a todos juntos. Y lo mejor del programa de nosotros es que también el jefe es un urólogo. Eso nos ayuda mucho con los problemas urólogos que tenemos, si tenemos problemas urólogos con el trasplante durante la cirugía o después del trasplante. Pero en términos de la cirugía, son 3 conexiones que tenemos que hacer. Se tiene que conectar una arteria, una vena y el uréter. Una arteria, una vena, y luego el uréter a la vejiga, o si no a la vejiga, pues al uréter del recipiente. Eso es básicamente todo en el adulto. ¿Okay? Puse estos dibujos ahí, o these pictures. El primero es 2 riñones en el mismo lado. ¿Okay? Eso es lo que llamamos una oferta agresiva. Recibimos 2 riñones por uno para obtener una masa renal, porque uno no es suficiente, y eso está basado en la biopsia que le hacemos a los riñones. ¿No? Entonces, ese tipo de cirugía es un poquito más larga. ¿No? Nos mandan 2 riñones, los podemos poner en un lado, los 2 juntos, o uno en uno. ¿No? Entonces, la cirugía, si lo hacemos en un lado, es más rápida, 3 horas, 4 horas. Si hacemos la cirugía, tenemos los riñones, uno en cada lado, la cirugía es como de 6 horas. Preferimos hacerla de 4 que la de 6. Y eso normalmente se da en los adultos, no en los pacientes de pediatría. Una de las cosas cuando estaba haciendo la presentación es que aprendí que sí están haciendo donantes, así como lo hacen los adultos, 2 por 1, pero de donantes pediátricos en recipientes pediátricos. Y una de las razones que eso no es un tipo de trasplante muy común es que el riesgo de complicaciones es más alto. Son riñones que, por ejemplo, puede ser de un donante la regla de nosotros son 6 meses, 6 kilos, y no me acuerdo cuál es la otra 6, pero son 3/6. Si ellos tienen esa regla, aceptamos los riñones, los evaluamos antes de hacer el trasplante y luego hacemos el trasplante, pero lo hacemos y son ofertas de órganos, lo que le llaman open offers. El programa puede decidir a quién vamos a trasplantar, y usualmente escogemos un recipiente que tenga un BMI, que no sea tan muy gordo o un poquito obeso, porque puede influir cuando tiene presión en esos riñones, causar una trombosis de las venas o de las arterias. De la misma vez que nosotros seleccionamos al donante, seleccionamos al recipiente. Y una de las razones, porque en mi pensar decía, bueno, porque voy a utilizar un donante de pediatría, lo que le llamamos en block, porque vienen los 2 juntos, no se separan. Los riñones de los adultos que están en ese trasplante se han separado. Vienen separados y los conectamos uno acá y el otro acá. Cuando son de pediatría, vienen los 2 juntos, y cuando hacemos la cirugía del donante, no los separamos, los mantenemos juntos. La arteria es una arteria y es una vena en la que tenemos que conectar. Y sí tenemos 2 uréteres. Tenemos uno el uréter derecho, del riñón derecho, y el otro del riñón izquierdo. Para pediatría, muchos de los pacientes en pediatría, la condición, la enfermedad que ellos tienen, la mayoría de esos pacientes tienen problemas de urología, congenital urology problems.
So ellos tienen tal vez cirugías para reparar la vejiga, para hacer un ileoconduit, para hacer otro tipo de urological surgeries before they actually get the transplant. So, si vamos a poner un riñón pediátrico en un paciente pediátrico, también tenemos que seleccionar bien al recipiente, si no ese trasplante va a fracasar. So, esa es una forma de innovar que muchos programas de trasplantes no tienen, pero otros sí. Y esos son los programas que se van destacando poco a poco, ¿no? De nuevo, la cirugía, cuando se hace un riñón de trasplante, muerte cerebral o vivo, es lo mismo, una arteria, una vena y se conecta el uréter a la vejiga, ¿no? Otra diferencia que existe con los pacientes pediátricos es que las arterias son más pequeñas, ¿ok? Entonces tenemos que tener más cuidados en conectar la arteria con arteria. Y usualmente cuando vamos a hacer un donante de muerte cerebral, la arteria viene con lo que le llamamos el Carrel patch. Entonces no cortamos el Carrel patch y tampoco usamos el punch para hacer la arteria más abierta, sino que la conectamos directamente el Carrel patch a la arteria. Y luego cuando hacemos cuando vamos a hacer el trasplante tenemos que decidir cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a poner, dependiendo de la edad del paciente, si lo vamos a poner dentro del abdomen o si lo vamos a poner extraperitoneo, ¿no? Es diferente. Un paciente que ha tenido muchas operaciones en medio del abdomen, no vamos a entrar de nuevo en esa parte porque va a ser muy difícil. Lo hemos hecho, nos hemos llevado mucho tiempo, no lo recomiendo, pero son casos extremos, ¿no? Que es probablemente la última oportunidad que tiene el paciente pediátrico para ser trasplantado. Y también, de nuevo, la preparación para hacer el trasplante, ver la rena, chequear las imágenes antes de un trasplante es muy importante. Saber que las venas y las arterias están abiertas. Hay pacientes que han tenido muchos catéteres, los pacientes pediátricos, las venas son muy pequeñas. Cuando se utilizan una y otra vez, se comienzan a hacer más delgada y se comienzan a cicatrizar hasta que desaparecen. Si tenemos que hacer un trasplante y no tienen, usualmente ponemos el trasplante en lo que llamamos iliac fossa, y conectamos la vena a la external iliac vein. Si no está abierta, tenemos que ir más arriba, usualmente a la common external vein, y si no un poquito más arriba, a la cava. Ya el trasplante se va complicando un poquito más. Y luego también tenemos que ver el nivel, si el uréter va a llegar a la vejiga para poder hacer la conexión, ¿no? Y si no llega, tenemos también que hacer una modificación para conectar el uréter del donante al uréter del paciente, si es que el paciente todavía tiene los riñones, ¿no? A veces se han hecho nefrectomías si no hay riñones, nos tenemos que seleccionar. Tenemos que ver otra parte donde conectar el riñón, el uréter del riñón. Este es el estudio que les estaba comentando anteriormente, ¿no? Interesante, este estudio hecho by Wang. Usaron donantes pediátricos en blood y se lo dieron a un paciente pediátrico y conectaron en uno de sus casos conectaron la aorta a la internal iliac artery y luego la vena a la external iliac vein. En otro caso, conectaron la aorta al external iliac artery and the vein to the external and the vena cava because it comes from the vena cava. The other thing I forgot to tell you about these kidney and blood kidneys is that it takes a lot of preparation, almost about an hour, to prepare these kidneys for transplant. So it's a long surgery. I mean, once they get prepared, no hay problema, pero antes de eso se tarda mucho porque las arterias son pequeñas, las venas son pequeñas y no queremos que sangren cuando el riñón sea when we have reperfused the kidney.
En preparación para un trasplante en condiciones que los pacientes, por ejemplo, en este caso, tienen congenital nephrotic syndrome, son pacientes que están botando proteína. Entonces tenemos que considerar la opción de que estos pacientes necesiten una nefrectomía bilateral, los 2 riñones, sacar los 2 riñones antes que se le pueda hacer un trasplante, ¿no? Y las indicaciones son tener una proteinuria de 40 miligramos more than 40 milligrams per meter squared per hour, okay? And also have refractory hypertension, have recurrent urinary tract infections with upper tract distension, or a potential to a malignancy down the line. So hay síndromes en pediatría que tienen un riesgo de tener un nefroblastoma y entonces esos riñones se tienen que quitar. Y las desventajas de que cuando se hace una nefrectomía, que hay muchos cambios en shift of fluids, electrolytes, and acid-base disturbances. So you have to be very careful, and these patients end up, on dialysis with no urine. At least when they had the kidneys, they had some urine, but now they're completely off dialysis. They don't make any urine, and then the bladders, they tend to shrink. Estas son las causas más comunes de end-stage renal disease in pediatric patients. Again, congenital anomalies of the kidney and urinary tract infections. They call it the synonym is called CACUT. Luego, congenital nephrotic syndrome, cystic disease of the kidneys, and then renal dysplasia and aplasia. So, todas estas son condiciones que uno tiene que pensar antes que va a embargarse en tratar de hacer un trasplante de riñón. Y la última parte de la charla es hablar un poquito de los biomarkers que se han vuelto muy populares en estos últimos años, por la sencilla razón que estamos tratando de cómo detectar episodios de rechazo. ¿Okay? The gold standard, lo que siempre hacemos para evaluar a un paciente si pensamos que tiene un rechazo, es hacer una biopsia del riñón. En un paciente de pediatría puede ser un poquito arriesgado, ¿no? Es un procedimiento que puede tener complicaciones. Puede tener complicaciones de hemorragia, inclusive hasta perder el riñón por una biopsia. Hay un síndrome que le llamamos Page Kidney. Page Kidney es un síndrome que lo describió el doctor Page, porque es como un compartment syndrome, que la cápsula, cuando se hace una biopsia, hay una hemorragia interna y la cápsula del riñón mantiene la sangre, comprime el tejido del riñón y causa una acute kidney injury. Es un daño agudo que causa. Los pacientes dejan de hacer orina, la creatinina se sube, los pacientes tienen mucho dolor. Clínicamente, ¿no? Estábamos hablando de imágenes, estábamos hablando de cosas que utilizamos, pero cuando no hay este tipo de recursos, tienes que usar tus cualidades clínicas para hacer el diagnóstico. Entonces, esos pacientes tienen que ir directamente al hospital, al cuarto de operación, y evacuar el hematoma, para que el riñón pueda tener una función normal, ¿no? Y también es un poco de inconveniencia para los padres, para el donante, cuando se trae para el recipiente, porque cuando se trae al paciente de pediatra a hacer una biopsia, se tiene que admitir al hospital. En la mayoría de los programas se tiene que dar conscious sedation. Usualmente necesitan una cama en la unidad de cuidados intensivos. So es un procedimiento que si tuviéramos otra opción para detectar episodios de rechazo, sería lo más ideal. So, en este caso, hay unos, lo que le llamamos biomarkers. En este caso, es this biomarker called derived cell-free DNA, ddcf-DNA, which what it is it's a measurement of DNA from cells from the kidney. So when there is an injury to the kidney, the cells of the kidney are going to spill DNA, and you can measure that, and it's a percentage. And so you got a cutoff percentage, and usually that percentage is 1%.
So, cuando el porcentaje de ese DNA es más alto, es muy sensitivo and specific, you can say that the patient is rejecting. So, eso es lo que unos programas están utilizando en vez de utilizar la biopsia. Y ha sido comparado con especímenes de biopsia en estudios en la literatura donde it correlates with rejection with the biopsy results, with the histological results. So it's a good test, I think it is. However, it's not cheap, no es barato, okay? Digamos, una admisión o una biopsia cuesta $1,500. Este test va a costar como $2,700. So no puede estar, lo estaban utilizando de una manera muy sin freely, que no tenía restricción. Entonces estaba causando, que las instituciones que están pagando por estos exámenes se dieran cuenta que dijeron no más, no vamos a pagar por estos exámenes, pueden utilizar otros exámenes. Pero esta es una área que está evolviendo, ¿no? Y va a seguir creciendo. Este es el estudio, uno de tantos estudios que se ha reportado, el cutoff para detectar rechazo renal en pacientes de pediatría específicamente. Han hecho los estudios en adultos y este es uno de los pocos reportes que existen en la población de trasplante renal pediátrico, ¿no? Y tiene un HCU curve of 0.996 with 100% specificity and 86% sensitivity. Ahora, hay otros biomarkers, no solamente de sangre, también de orina, que se están tratando de implementar y están siendo estudiados para ver si estos pueden también detectar rechazo o también utilizarlo para otra forma de otra manera, como haciendo un monitoring, como haciendo saber el paciente se ha tratado y luego ha respondido al tratamiento, de chequear de nuevo para ver si está funcionando o no. Okay, so hay biomarkers en la orina, biomarkers que están haciendo específicamente para el diagnóstico, para el monitoring, and for responsive treatment. Okay, and I think that's my last slide. And thank you very much for having me in this meeting today. And thank you.